ustedes. Cuéntanos un poco, usted junto a Robián Balcácer, de los más votados en este proceso eleccionario, donde se escogieron 300 nuevos miembros, se amplió el Comité Central. Así es. Recién pasamos el proceso de elección de nuevos miembros al Comité Central, en donde llama la atención que 7 de los 10 más votados son jóvenes. Eso quiere decir la necesidad y el deseo que tiene el partido de renovarse, de dar mayor relevancia a los jóvenes tan talentosos, tan comprometidos que tiene el partido en todo el territorio nacional. Así que yo creo que es una clara muestra de que nos estamos renovando y que podemos asumir los retos que nos esperan por delante. Juan Ariel, escúchame Michael, con relación a esto de la juventud, nosotros te entrevistamos aquí y entendemos que sí, que hay mucha calidad. Ahora bien, ¿es simplemente poner gente joven o ustedes vienen con una agenda nueva para transformar el partido? ¿Y cuál es la agenda? Es una buena pregunta porque no es solamente ser joven de edad. Exactamente. Es ser joven de ideas, de métodos, de hacer las cosas. Y debo decir que hay muchas personas que, aunque no tienen poca edad, sí son bastante jóvenes de mente. Eso lo tengo que admitir y conozco varios. Pero ciertamente en el partido, quienes hemos ganado, que nos conocemos en su mayoría, que hacemos causa común, sí que tenemos nuevas ideas. Sí que queremos tener un contacto más cercano con las bases, ir a dar charlas por todas las comunidades, ir a tener contacto con ellos, involucrar más a los líderes comunitarios, a la vida partidaria. Entonces yo creo que algo que caracteriza esta nueva generación, que insisto, no es solamente los jóvenes de edad, eso se dice para ejemplificar el deseo de renovación, es tener un liderazgo más cercano, más colaborativo, más horizontal con las demás personas. Si ustedes ven el accionar de muchos de ellos, pues lo ven en todas las comunidades, compartiendo, sin cargos, sin pretensiones. Juan Ariel, o sea, eso sí me parece importante. Juan Ariel, en diciembre de 1973, el eterno Juan Bosch formó el partido diciéndole a ese pequeño grupo que le acompañó, que salió del PRD, el PLD nace para completar la obra de Juan Pablo Duarte. Y sobre ese bochismo fue que se construyó ese PLD que llegó al poder y gobernó casi 20 años. ¿Sobre qué fundamento se produce la renovación que usted resalta en este momento? Dígame teóricamente, conceptualmente, ¿cuáles son los términos, las ideas, cuáles son los fundamentos de esta renovación? Bueno, esta renovación tiene que seguir la línea que establecen los estatutos y los principios estatutarios. Nosotros somos un partido progresista, somos un partido que abraza las causas sociales y que promueve la equidad. Entonces, pues no podemos divorciarnos de ahí por más que venga una nueva generación. Entonces, es un equipo o, digamos, una nueva cohorte de líderes que está comprometido con el bochismo, porque hay que saber que aunque los problemas son distintos en cada época de la historia, ciertamente los principios del bochismo se mantienen. Entonces yo diría, por dar solamente algunos ejemplos, creo que estamos muy comprometidos con dar más espacio a las mujeres, dar más espacio a las personas con discapacidad, y eso por el tema de, al ser progresista, se tiene que dar mucho más importancia al desarrollo de estos grupos que normalmente tienen limitaciones sociales para su ascenso económico. Diría también que un elemento fundamental que caracteriza esta nueva ola son los temas medioambientales. Están muy comprometidos o estamos muy comprometidos con el desarrollo sostenible, porque de no ser así, ese progreso sería cierto para una generación, pero no para el futuro. Y algo que creo que tenemos que abrazar es el tema institucional. Ya la República Dominicana está en un nivel de su estadio de desarrollo que sin fortalecer las instituciones, sin promover la transparencia y la lucha contra la impunidad, pues no sería sostenible ese desarrollo. Entonces, es una causa que abrazamos. Me gustaría saber, Juan Ariel Jiménez, mi nombre es Patricia Pérez Díaz, quisiera saber, con esta situación que está viviendo el país y estas adversidades, amenazas, advertencias, como usted le quiera llamar, respecto al alza de los precios de los productos de primera necesidad y muy puntualmente a esta amenaza
que la libra de arroz pudiera llegar a los 40 pesos. Usted como ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quisiera que desarrollara una especie de tesis de qué es lo que está pasando, que los productores, o sea, qué está pasando en el país, que primero se han disparado los precios y segundo, hay una especie de desestabilización de la economía familiar en la República Dominicana. Cuando un economista analiza qué pasa con los precios, siempre ve oferta y demanda. Uh-huh. Los precios están en función de cómo interactúan estas dos cosas. En el caso que estamos viviendo hoy en día, son problemas de oferta. La oferta, dígase, los productores agropecuarios están teniendo baja productividad, y voy a explicar por qué, y aumento en su estructura de costos. El aumento en la estructura de costos se explica por varios motivos. Uno, está subiendo los insumos agrícolas a nivel internacional. Entonces, cuando esto va subiendo, los commodities agrícolas, vemos en el mundo que está subiendo, obviamente eso encarece los insumos que ellos usan para producir. También ha aumentado los fletes, o sea, el costo del transporte marítimo para traer las cosas desde un país a República Dominicana, los insumos, las maquinarias. Eso en el ámbito internacional. En el ámbito local, pues algunas acciones del gobierno, como el retiro de los equipos a los productores agropecuarios, los grupos agropecuarios, pues eso baja la productividad, porque en la medida en que se elimina maquinaria y se obliga a un proceso más manual, eso baja la productividad. Al bajar la productividad, baja la cantidad producida, y eso es un choque negativo de oferta. Entonces, diría que elementos internacionales y malas decisiones del gobierno son un choque negativo a la oferta, y eso explica el aumento en los precios. ¿Cuáles son las malas decisiones del gobierno? Como ya he dicho, algunas de ellas son retirar los equipos que se les entregó a las cooperativas agrícolas. Si una cooperativa agrícola, digamos, para producir una extensión de terreno de cualquier producto, usaba una maquinaria, y ahora al no tener la maquinaria tiene que volver a un proceso más manual, pues obviamente eso disminuye la productividad. ¿Y cuál es entonces la solución en este caso? Bueno, la solución, primero que nada, no es sentarse en una mesa y acordar que no van a aumentar los precios. En economía los precios no se controlan ni por discusiones ni por decreto, se controlan por la interacción de oferta y demanda. Entonces, la solución es ayudar a esos productores agrícolas a tecnificarse, a usar semillas, en algunos casos, de modificación genética que implemente mayor productividad, usar nuevas tecnologías. O sea, la clave está en aumentar la productividad del campo dominicano. Pero, Juan al aumentar Ariel, la productividad, perdón, quiero terminar la idea, al aumentar la productividad, aumenta la producción, y al aumentar la producción, entonces disminuyen los precios. Juan Ariel, esa idea es fenomenal, pero yo la veo a más largo plazo, a plazo corto, a plazo aquí, que lo tengamos a boca de jarro. ¿Cuáles podrían ser las medidas que tome el gobierno, las decisiones inmediatas para que llegue al consumidor final el arroz, el plátano, la habichuela, los elementos fundamentales de la canasta básica, que le llegue rápido y a bajo precio? ¿Cuáles podrían ser esas medidas? Ciertamente, no están a largo plazo, pero no se ve en lo inmediato. Exacto. O sea, una buena medida, dependiendo del ciclo de producción, puede tener un impacto en 6, 9 meses, un año. Los productos de ciclo corto se ven más rápido, los de ciclo menos corto se ve a más tiempo. Ahora, para tener un efecto inmediato, dígase, al día siguiente, lo que normalmente se usa es aumentar la oferta vía importaciones. Eso es un elemento que los gobiernos usan. Cuando están aumentando los precios por problemas locales, pues aumentan las importaciones de esos productos. Para contrarrestar el agiotismo y esas cosas. Exactamente. Bueno, yo no diría el agiotismo, sí, por no ponerle un mote negativo. Yo diría una situación interna que explique el aumento en los precios. Correcto. Y el tema del incremento de los fertilizantes, todo ese tipo de cosas, esos insumos que se utilizan para la producción, ¿no? Sí, ahí lo que se debe realizar, o una de las opciones que se tiene, es establecer las compras conjuntas. Porque cuando los proveedores internacionales venden al país, pues obviamente tienen poder de negociación. Cuando muchas personas en el país, por acción del gobierno o de alguna asociación empresarial, se agrupan, como la compra se hace mayor, se aprovecha economía de escala y además se tiene mayor poder de negociación. O sea que compras conjuntas sería una opción para ese caso. Juan Ariel, yo quiero poner la reversa y volver casi al principio de la conversación.
Se habló de gente joven que asume posiciones en el partido y todas estas cosas. Pero ¿qué ocurre? Están con un partido que ahora mismo está en una especie de picota pública por el asunto de acusaciones, de involucramiento de la familia presidencial, de miembros, de hermanos, de cuñados, en cosas que quizás hay que probar en los tribunales, pero por el momento se ven como non santas. ¿Ustedes estarían dispuestos como partido que quiere renovarse, entrar en una especie de revisionismo en esa praxis política que al mismo tiempo conduce a la administración transparente del Estado? ¿Qué harían ustedes ante una situación que no es cómoda? Porque ustedes tienen, por ejemplo, al presidente Medina, que es un activo en el partido, que no está cómodo porque hay un problema con sus hermanos, problema con cuñados. ¿Cómo ustedes enfocarían esta situación? Varias cosas. Debo decir que esas investigaciones y esas acusaciones son de índole individual. Eso no implica una responsabilidad partidaria. Aquí cada quien es responsable de sus actos durante el paso de la administración pública, debe dar cuenta de sus actos y se le debe aplicar todo el peso de la ley. Pero eso es individual. Sí. A nivel partidario, el partido es mucho más que 5 o 10 individuos que sean investigados y acusados. Estamos hablando de que el partido tiene más de 1 millón de miembros, de que en el partido más de 1,000 personas manejaron recursos públicos. Entonces, lo que pasa con 5 no debe inferirse. Juan Ariel, pero lo salpica, escúchame para meter la cuchara, pero yo sé lo que tú dices y la gente lo entiende, pero salpica, ¿eh? Bueno, el manejo mediático que se le da cuando se quiere tomar un grupo de casos y decir que eso es una responsabilidad partidaria, sí que afecta a la imagen. Y eso es una técnica política no sana, pero sabemos que la están usando. ¿Qué se usa? Sí. Pero debo decir que el Partido de la Liberación Dominicana está compuesto por miles de personas que al contrario se quejan de que no pudieron llegar a la administración pública. Entonces no se debe acusar al partido. De todas formas, yo creo que nosotros tenemos que abrazar la agenda institucional, que entender que esa necesidad, ese llamado que tiene la población dominicana a que se fortalezcan las instituciones y que ven que no hicimos suficiente durante el paso del gobierno. Hay que ser crítico y autocrítico. Entonces, responder con una agenda propositiva todas las cosas que deberíamos hacer. Yo les doy un ejemplo. Con mi paso por el Ministerio de Economía, certificamos internacionalmente el ministerio en certificaciones de ISO 19.600 y 37.001, cumplimiento regulatorio y antisoborno, siendo la primera entidad de toda América Latina, primera entidad pública y privada de toda América Latina en recibir 2 certificaciones que están relacionadas a la práctica del buen manejo de la cosa pública y la lucha contra la corrupción. Entonces, pero fue una sola, fue la que yo dirigí por 1 año. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros adoptemos más esa agenda, en la medida en que incluso en el partido se manejen las cosas con más transparencia, por ejemplo, ahora en los estatutos quedó que los miembros del comité político tienen que hacer declaración jurada anual y tiene que publicarse. Entonces yo creo que una serie de cosas que hagamos a lo interno del partido y que incorporemos en el discurso político va a llevar a la población a pensar que hemos rectificado el descuido, por así decirlo, que se percibe del tema institucional. Que se percibe. Sin embargo, uno de sus miembros se ha convertido, si se quiere, si se le puede llamar así, como una especie de caballo de Troya, aunque ya se está identificado, y me refiero a José La Luz, quien ha dicho de todo, e incluso que el PLD, usted hablaba ahorita de la institucionalidad, la vuelta a la institucionalidad, pero este caballero se ha despachado diciendo un sinnúmero de cosas de que básicamente ahí solo impera la voluntad del expresidente Danilo Medina y que básicamente es el colmado de Danilo. O sea, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, como ustedes comprenderán, en una organización tan grande como el PLD, donde tiene más de 1 millón de miembros, hay de todo. Ahí cualquier persona, imagínense, si en una familia hay de todo, y son 5 o 10 miembros, imagínense en un partido con más de 1 millón. Eso se entiende. Entonces, la verdad es que la opinión de un individuo frente a el deseo de cientos de personas que participaron en el proceso pasado, muchos de ellos jóvenes, algo le ven los jóvenes al PLD, que se inscribieron en las elecciones del Comité Central y que recorrieron el país. O sea,
y algo ven las bases que votó tan masivamente por ellos. Entonces la opinión de uno frente a cientos y frente a miles, yo creo que pierde relevancia, por más que esa persona simplemente tenga mayor sonoridad por su acceso a los medios. Pues muchísimas gracias, Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, uno de los miembros ya del Comité Central de los más votados, así que muchísimas felicidades también y ojalá que sus conocimientos, sus capacidades puedan ser aplicadas de igual forma como lo hizo en ese ministerio que dice usted que logró una certificación internacional importantísima. Seguimos aquí y nos vamos de inmediato a una brevísima pausa comercial. Les pedimos que se queden con nosotros porque todavía queda mucho contenido en La Opción de la Mañana. La opción.